Hoy es sábado 8 de octubre del año 2022. Son las 5:01 p.m. hora de México y vamos a continuar hoy con la tercera clase de este nuevo curso de lengua Pali 2022. Voy a proceder a compartir la pantalla. Entonces, nosotros hemos tenido dos clases anteriores. En la primera clase tuvimos una introducción a la lengua Pali. En la segunda clase hablamos sobre el alfabeto Pali. Y hoy día vamos a comenzar ya con la gramática de la lengua. Entonces aquí nosotros tenemos el contenido de esta clase. Entonces vamos a estudiar las partes del lenguaje y después vamos a estudiar los temas nominales, una introducción a los temas nominales, y vamos a estudiar las terminaciones de los temas nominales. Vamos a explicar también lo que son los temas nominales. Y hoy día vamos a estudiar los temas nominales masculinos terminados en A y vocabulario. Y la siguiente parte, la tercera parte, son los casos gramaticales. Entonces, bueno, vamos a introducir el tema de los casos gramaticales. En Pali es karaka. Y vamos a estudiar dos casos gramaticales, el nominativo y el vocativo. O sea que son ambiciosas las clases estas. Sí. Ahora que estoy viendo el contenido, ¿no? Pero bueno. Y la cuarta parte de la clase 3 son los grupos de conjugación. También una introducción al tema. Y hoy día vamos a estudiar el primer grupo de conjugación. Y vamos a estudiar el verbo, el presente indicativo. Y vocabulario de verbos. Y como si no fuera mucho esto ya, hay un apéndice ahí. Que bueno, eso es informativo, pero para que ustedes vean cómo se forman las voces, ya sea los nombres o los verbos. Y entonces ahí vamos a recurrir a todas las gramáticas antiguas de la lengua Pali. Entonces, bueno, comencemos. Ahora, esto es bien importante. De hecho, no recuerdo, pero creo que en todas las clases vuelvo a poner esta lámina. Porque en la lengua Pali hay 4 partes del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros podemos agrupar, digamos, si nosotros escaneamos, como quien dice, pasajes en lengua Pali, nosotros vamos a identificar 4 partes del lenguaje, básicamente 3. La primera, que es el nombre, que en Pali se llama nama. El término nama en Pali puede significar muchas cosas, pero gramaticalmente significa nombre. Y después tenemos el verbo, que en Pali se llama akyata. Ahora vuelvo sobre esto. Y después tenemos el prefijo, pasaga, y tenemos las partículas que son nipata. O sea, de que si ustedes, por ejemplo, escanean un pasaje en Pali, de hecho les he puesto un ejercicio para que, porque eso es una buena forma de practicar. Si ustedes escanean, ustedes van a ver, ¿no?, que hay nombres, verbos. Muy raro encontrar prefijos individuales. O sea, de que esa tercera parte no la van a prácticamente encontrar, salvo en raras ocasiones. Y las partículas, eso sí. Las partículas son distintos tipos. Pero bueno, veamos primero lo que es el nombre. El nombre, en realidad, en Pali, es cualquier parte del lenguaje que es declinable. O sea, entonces por eso dentro del nombre, por ejemplo, ustedes van a encontrar nombres propios,
O sea, por ejemplo, no sé, Buda, por ejemplo, Sariputta o Ananda, esos son nombres propios. Sustantivos, no sé, por ejemplo, geja, casa, sunaka, perro, no, esos son sustantivos. Adjetivos, ¿no? Por ejemplo, maha parinivana, ¿no? O sea, maha es un adjetivo, ¿no? Entonces, y después los pronombres, eso también es una parte importante que también es parte del nombre, ¿no? No obstante, cada uno de esos tiene un nombre que lo identifica, ¿no? Por ejemplo, los pronombres se llaman savanama, pero tiene el nombre nama, ¿no? Guna, nama es adjetivo, ¿no? Y después están los numerales, también. Los numerales son declinables. Y después los participios. Y en Pali o sea, normalmente nosotros decimos que los participios son parte del verbo, ¿no? No sé si ustedes estudian gramática en español, no sé, bueno. Pero en realidad en los participios hay participios pasados, participios presentes y participios potenciales, digamos, porque en inglés hay este participio que termina en tabá, no, en illa también hay varios. A veces se traduce como participio futuro, pasivo, en inglés, pero en realidad esos participios pueden utilizarse en los tres tiempos. Entonces, por eso es mejor decir, o sea, a veces es mejor, o sea, acordarse de los términos en Pali, más que saber cómo lo traducimos en español. Y los compuestos. Los compuestos son, como su nombre lo dice, son palabras, voces que se juntan, o sea, dos o más. Entonces, todo eso es declinable. Declinable significa de que asume distintas terminaciones, o desinencias, como le llaman también, inflexiones, de acuerdo al lugar que ocupa en la oración. Entonces eso es el nombre. O sea que como ustedes pueden ver. Y después tenemos el verbo, que también es modificable como el nombre. O sea que esas son las únicas dos partes modificables de la lengua pali. El nombre y el verbo. Y entonces, si decimos que los nombres son declinables, entonces, bueno, decimos que los verbos son conjugables, ¿no? Y entonces también, o sea, hay distintos tipos de verbos, ¿no? O sea, presente, pasado, futuro, potencial, etcétera, que nosotros vamos a estudiar. Y después tenemos los prefijos. Los prefijos y las partículas son inmodificables, indeclinables. O sea, de que siempre son iguales independientemente del lugar en donde aparezcan. O sea, de que es una gran ventaja eso, ¿no? Entonces hay 20 prefijos, ¿no? Y normalmente los prefijos se utilizan con los nombres y con los verbos. Entonces ustedes... Y los prefijos... no, es con el otro grupo. Me estaba acordando, porque estudiamos ahí la palabra, porque tenemos un curso de traducción del comentario del Therigatha. Y está Rutia, y entonces preguntó el término Sambhojanga. Ustedes saben los 7 factores de iluminación, ¿no? Han leído ustedes, ¿no? ¿No? Son 7 factores de iluminación. Sati, etc. Y entonces hay una cosa interesante, porque ahí en el gran discurso de los fundamentos de la atención, el Buda dice cómo un bhikkhu contempla en los 7 factores de la iluminación. Entonces cuando el Buda hace la pregunta, Satasu Boyangesu, que son en los 7 factores de la iluminación. Pero después cuando el Buda empieza a mencionar a cada uno de los factores
de iluminación individualmente, no utiliza el término Bojjhanga, sino utiliza el término Sambhojjhanga. Sam, S-A-M, ¿no? Que en realidad es la nigajita, pero como va seguida por la B grande, la B de Bojjhanga, entonces la nigajita se convierte en Ma, Sambhojjhanga. Entonces es el prefijo Sam, ¿no? Y es interesante porque uno va a los comentarios y ahí en uno de los comentarios explica, el prefijo Sam significa algo que es excelente, que es algo muy bueno. O sea, entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de un prefijo con un nombre. Bojjhanga es un nombre, Sam, en este caso, el excelente factor de iluminación. Y los prefijos también se colocan a los verbos, ¿no? Y nosotros vamos a estudiar que los prefijos tienen 3 funciones, ¿no? Que modifica el significado, ya sea del nombre del verbo. El prefijo modifica significa que le da un significado diferente. El prefijo cambia el significado. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos el refugio, gachami, ¿no? Voy, ¿no? ¿Qué micrófono está abierto? A ver, permiso. Ahí no puedo ya. A ver si puedo ver. Vamos a cerrar. ¿Ahora está mejor? A Lina le voy a poner como... Bueno. Entonces, ¿de qué estábamos? Dice que el ejemplo de Gachami. Entonces, por ejemplo, gachami, ¿no? Voy. Pero si ustedes le ponen una A, agachami, entonces el significado es... No, regreso. Sí, Regreso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el significado es el opuesto. Voy, regreso. Pero hay prefijos que pueden modificar el significado completamente del verbo ir. Porque gachati, el verbo, normalmente significa ir, o sea, conocer también. Entonces, pero hay prefijos de que uno le pone el prefijo y cambia totalmente el significado, ya no significa ir, ¿no? Entonces, los prefijos tienen 3 funciones. Y el tercer significado del prefijo es que no modifica nada. O sea, uno le pone el prefijo y es lo mismo. Y las nipatas estas famosas, las partículas, entonces ahí hay de todo, adverbios, conjunciones, interjecciones, ¿no? Entonces es importante saber esto, yo creo. O sea, y yo sé de que a lo mejor es tedioso, pero un ejercicio bueno, e incluso se los he puesto, es escanear pasajes y determinar qué parte del lenguaje es cada una de las voces. Por supuesto de que usted va a tener que usar diccionario, ¿no? Pero de esa manera uno se va familiarizando, ¿no? O sea, digo tedioso porque a lo mejor uno no entiende nada de lo que está escaneando, ¿no? Pero a la larga yo creo que a mediano y largo plazo es un buen ejercicio eso. Entonces me gustaría de que ustedes practiquen con eso. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Entonces uno lo debería tener bien presente. ¿Ok? Ahora vamos a ver la segunda parte de la clase, que son los temas nominales. El tema nominal es la traducción del término linga, ¿no? El tema nominal equivale al nombre antes de la declinación
o inflexión nominal. O sea, de que normalmente ustedes no van a ver los temas nominales cuando ustedes lean, por ejemplo, el canon Pali y los comentarios, salvo en el caso vocativo. Normalmente el vocativo es similar al tema nominal. Normalmente ustedes lo que van a ver es el tema nominal más la desinencia o la declinación o la inflexión. Eso se llama en Pali Nama Vibhati. ¿Y en los diccionarios sí? En los diccionarios sí. O sea, en los diccionarios ustedes van a encontrar los temas nominales. Entonces, por eso es importante, porque normalmente uno ve una palabra leyendo un pasaje canónico o lo que sea, entonces uno lo va a ver declinado al tema nominal. O sea, lo que va a ver es un nombre. Entonces es importante identificar el tema nominal de ese nombre, ¿no? Entonces eso también es un buen ejercicio. Entonces, en realidad el tema nominal es una abstracción gramatical usada en gramáticas y diccionarios. Por ejemplo, Buda. O sea, Buda es un tema nominal. Ustedes si leen el canon van a ver Budó o Budam, Budena, etc. O sea, siempre van a ver un nombre, ¿no? Entonces, si ustedes ven Budena, por ejemplo, que es, digamos, instrumental, entonces ustedes tienen que saber, bueno, Budena, el tema nominal es Buda. No, bueno, ustedes saben lo que es Buda ya, pero es una palabra que no saben, por ejemplo. Así, entonces, tienen que saber, ¿no?, para ir al diccionario. Entonces, eso es importante. En la clase anterior nosotros vimos que es importante saber el orden, ¿no?, de las letras. Bueno, ahora con las computadoras no es tan importante, pero también es bueno si uno usa diccionarios físicos. Ok. Y los temas nominales en la lengua Pali pueden ser masculinos, femeninos o neutros. O sea que hay 3 géneros, ¿no? Y el tema linga también puede significar género en Pali, ¿no? Entonces, y nosotros ahí tenemos un tema nominal que es Purisa, y eso significa hombre. Y ahora, si ustedes estudian el Kachayana, ¿no? Si ustedes estudian el Kachayana, ustedes van a ver de que hay una serie de vibhatis o inflexiones singulares y plurales. Y a esos vibhatis o inflexiones después tiene sustituciones. Entonces la inflexión de la primera inflexión, para ser técnicamente correcto, es sí, ¿no? Pero ese sí se modifica, ¿cómo se dice? Se sustituye por o. Entonces por eso pero no, teóricamente cuando uno pasa de purisá a purisó, uno tiene que poner sí primero. Es todo un proceso así de pasos que yo le voy a mostrar en el apéndice. Y después se sustituye sí por o, y ustedes tienen purizo, ¿no? Y purizo ahí es hombre en el sentido de que en la primera inflexión, que normalmente es el sujeto de una oración, ¿no? Entonces, ahora pongo el tema nominal purisá masculino, porque las terminaciones en A masculinas son las más comunes, ¿no? Ahora, entonces ahí eso es para su referencia. Entonces normalmente hay temas nominales terminados en A y en A, ¿no? Masculinos, I, U, o sea, esos son los, o sea, normalmente ustedes van a encontrar esos. Y femeninos hay en A y después en todo lo demás, igual que el masculino. Y en neutro hay
las terminaciones son similares al masculino. Mañana, ¿y cómo identificamos una de otra? ¿Cómo sabemos si es femenino o masculino? Bueno, de acuerdo con la palabra. Entonces, uno por ejemplo, tiene la palabra chitta, ¿no? C-I-T-T-A, que es conciencia, ¿no? Entonces, esa es una voz neutra. Entonces, los diccionarios normalmente a uno le dicen que es neutro, ¿no? O sea, generalmente todos los diccionarios dicen no, que es neutro. Entonces, en el diccionario, o sea, por ejemplo, uno normalmente se los aprende a eso, pero hay muchas veces de que uno... Pero también uno puede saber por la terminación, por ejemplo, si la inflexión neutra nominativa plural es chitani. O sea, esa es una terminación únicamente en neutro. Entonces, normalmente también uno puede identificarlo cuando uno ve las terminaciones en nombre. Pero en el diccionario, ¿no? O sea, yo después les voy a dar un material de referencia. Ahora, entonces ahí ustedes tienen la declinación. Ahora, esto es un curso un poco tradicional. Yo no soy partidario de que uno aprenda así de memoria como normalmente lo aprenden, pero este paradigma, ¿no?, es muy útil, porque las voces terminadas masculinas en A son la gran mayoría, ¿no? Entonces no está de más, o sea, si uno puede tratar de aprenderse eso. Entonces, y tratar de escanear un poco esto y ver un poco las similitudes. No, pero ahí hay un error. No, está bien. Sí. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el nominativo, que es purizó, y el plural es purizá, ¿no? Y después el vocativo. El vocativo normalmente en el singular es como el tema nominal. Entonces purizá, y en plural es purizá. Y después, ahora en realidad, estos no son nominativo, vocativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo y locativo. Si ustedes estudian las gramáticas antiguas, en realidad eso se llama la primera inflexión. El nominativo es patamá, la primera inflexión. El acusativo es la segunda inflexión, dutilla. El instrumental es tatilla. Pero en Occidente, cuando se empieza a estudiar, entonces, y también por similitud con las lenguas que se declinan como el latín y el griego, entonces normalmente se dice eso, pero en realidad, o sea, si esto fuera una clase un poco más, me van a, ¿cómo se dice?, criticar aquí, porque en realidad el purizó y purizá es la primera inflexión. Después, en el capítulo 3 de Gachayana, se hace una equivalencia entre las inflexiones y los casos gramaticales. Entonces, normalmente la primera inflexión es el nominativo y la segunda inflexión que es el acusativo, pero no siempre, ¿no? Pero para propósitos didácticos, pero bueno, era bueno que mencionara eso. Entonces es importante de que uno trate de aprenderse eso. No, purizán, puricé, puricena, puriceji, puricevi. Y el dativo, el dativo que es purizasa, pero también hay un dativo de propósito que es purizaya, ¿no? Y en plural es purizana, ¿no? Y después tenemos el ablativo, que bueno, ahí tienen tres formas, ¿no? Entonces, purizá, purizasma y purizamha, ¿no? Y el plural del ablativo es siempre igual al instrumental. Puriceji, puricevi. Y el genitivo es purizasa, igual que el dativo, y purizana. Locativo tienen tres: puricé, purizasmin y purizamji, y en el plural es puriceso. Entonces, un buen ejercicio es ver, por ejemplo,
el nominativo plural es igual que el ablativo singular, ¿no? No sé si se fijan en eso. Y el acusativo plural es igual, puede ser, ¿no? Igual que el locativo singular. Entonces, normalmente cuando uno lee y traduce y estudia, entonces es importante, bueno, por supuesto de que muchas veces es obvio que es, digamos, no sé, ablativo o es nominativo plural, ¿no? Pero también es bueno también tener presente esas similitudes que hay, digamos, ¿no? Entre todo eso. Entonces, no estaría de más que eso se lo aprendieron de memoria. ¿Está bien? Y ahí tiene una lista de voces, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que estamos dando es declinar estas voces. Por ejemplo, Buda, con el paradigma anterior. Budo, Buda, o sea, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden hacer escribiéndolo o pueden hacer recitándolo, ¿no? Eso es Tathagata, ¿no? El Manusa, Nara, Dhamma, Sangha, o sea, son todos términos esos. Rukha, árbol, ¿no? Magga, sendero. Loka, mundo. Gama, poblado. Hatta, mano. Vanilla, mercader, comerciante. Y Kaya, cuerpo. O sea, cuando hacemos la recitación de las 32 partes del cuerpo, y más amén calle, ¿eso qué es? Eso es locativo, ¿no? O sea, ¿no? Terminación en calle podría ser también acusativo plural, ¿no? Pero como está y más men en este cuerpo, es en el cuerpo. Entonces eso es locativo singular, ¿no? Entonces cuando ustedes hacen todas estas recitaciones, ustedes pueden identificar ahí qué es lo que es, ¿no? Hacemos un ejercicio. Roga, entonces es enfermedad. Entonces, un ejercicio es declinar todo eso. O sea, ahí tienen más. O sea, no, los masculinos de nada, o sea, que por eso no está de más aprenderse de memoria ese paradigma. Abhidhamma, Surya, sol, Chanda, luna, Mitra, amigo, Putra, hijo, Chora, ladrón, Deva, Vihara, monasterio, Sunakha, perro, Vilara, gato, Atsa, caballo, Kasaka, agricultor, campesino, Bala, necio. Ahí tenemos, cuando estamos estudiando el Mangala Sutta, Asevana Balanam. Ahí tienen eso, ¿no? Eso está en genitivo plural. No asociarse con necio. Satta, ser vivientes, ser criatura. Ok. Entonces ahí terminamos ya un poco la parte de los nombres de esta clase. Entonces ahora vamos a los casos gramaticales, ¿no? Entonces, en la lengua pali en realidad no hay 8. O sea, por eso el vocativo no es un caso gramatical y el genitivo tampoco, de acuerdo con las gramáticas antiguas, pero bueno. Pero eso no entraría más confusión, o sea, por quererlo comparar con nuestra lengua o así. Sí, claro, o sea, normalmente se dice, ¿no?, de que esos son los casos cuando uno estudia la gramática de acuerdo con los métodos modernos. Porque la definición de karaka en pali, ¿no?, eso es algo que indica acción. Y por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, no sé, ananda, por ejemplo, cuando en los sutras del Buda dice ananda, eso es vocativo. O sea, eso no indica acción, es simplemente una forma de apelar, dirigirse a alguien. No, y lo mismo el genitivo, normalmente el genitivo está en relación con otro nombre. No sé, la casa del rey, ¿no? Casa Raya, por ejemplo.
Entonces, eso simplemente es una cuestión de posesión. Pero, o sea, si hago ¿cómo se dice? Disclaimer, como se dice en inglés. ¿Cómo se dice disclaimer? ¿Usted qué habla? ¿En español? Sí. ¿Advertencia? Disclaimer es como, no sé, uno como diciendo, no me hago responsable de esto o algo así. Pero bueno, nominativo, entonces, vocativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo y locativo. Y cada uno de estos casos gramaticales puede ser singular o plural. Los casos gramaticales corresponden con las inflexiones que se aplican a los nombres. Entonces ahora veamos los usos, ¿no? Son algunos usos esto. Esto es incluso introductorio. El caso nominativo se utiliza para indicar el sujeto o agente de la oración, ¿no? Entonces dice, puriso gachati. Ahora, si ustedes son ortodoxos, puriso simplemente es hombre. Gachati es va. O sea que la traducción esa sería hombre va. Pero en español, cuando nosotros es mejor decir el hombre va, ¿no? Purisa gachanti. Literalmente, hombres van. Así es. ¿Ok? Entonces ahí, purizó es el sujeto. Purisa son los sujetos. Y a veces también el nominativo se utiliza cuando un nombre está en oposición con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene Buddho Tathagato, ¿no? Sariputro Tero, ¿no? O sea, ahí están las referencias, o sea que eso está tomado del canon. Bueno, el primero es el Buddha Vansa Atakata, que es el comentario, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen dos nombres en oposición. En realidad también podría estar en otro caso eso, depende de la parte de la oración. Pero. Ahora, la terminación del nominativo singular para los temas nominales masculinos terminados en A es O, mientras que la terminación plural es A. Y veamos ahora el vocativo. Alapana en Pali. Entonces, cuando uno se dirige a alguien, y claro, como es una lengua oral, el Pali, o sea, es muy, muy común eso, ¿no? O sea, en la canasta de los discursos, o sea, cuando están hablando, o sea, y se vuelve a repetir, el Buda vuelve de nuevo, Vikabe, ¿no? Vikus, ¿no? Continuamente. Entonces, bueno, entonces purisa, hombre o hombre. Y el plural, ¿no? O sea, bo, purisa e hombre, a veces se utilizan partículas vocativas con los nombres, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, los sutras, los brahmanes, muchos brahmanes se dirigen al Buda como Bo Gotama. Bo es una partícula, es indeclinable, pero es vocativa, que indica cuando uno se dirige a alguien inferior o igual a uno. O sea, los brahmanes lo consideraban el Buda. O sea, sería algo así como tutear ahora, ¿no? O sea, pero Bo, o sea, entonces Bo Gotama, incluso por su, ¿no? Así se dirigen al Buda. En los sutras ustedes van a ver. Entonces, cuando ustedes vean los sutras, Bo Gotama, o sea, ese brahman no ha tomado refugio, o sea, que todavía no ha aprendido el Dhamma, ¿no? Y entonces, Bhavanto Purisa, entonces, hombres. Claro, yo no sé las interjecciones en español bien, o sea, no sé si alguien que sepa más de gramática española, a ver, esa interjección. Ahora, en los discursos es común el uso del vocativo. Cuando el Buda se dirige a los bhikkhus, usa el vocativo plural, bhikkhave o bhikkhawe, bhikkhus, y cuando los bhikkhus se dirigen al Buda, usan el vocativo singular, parante, venerable señor.
O sea que es importante conocer el vocativo. Ahora, la terminación del vocativo singular para los temas nominales masculinos terminados en A es A o A, mientras que la terminación plural es A. Ok, eso es sobre los casos gramaticales. Y ahora veamos sobre los grupos de conjugación. Entonces, así como a los temas nominales se le coloca una inflexión nominal, cuando se le coloca la inflexión nominal se obtiene el nombre, de la misma manera, cuando a las bases verbales se le coloca la inflexión verbal, se obtiene el verbo. ¿No? Por lo tanto, lo que se denomina conjugación consiste en colocar inflexiones o terminaciones verbales a las bases verbales. ¿No? Entonces, la base se forma a partir de la raíz, que parece llamar ratu, adicionando un signo de conjugación, vikarana, y en algunos casos efectuando modificaciones a la raíz. O sea, de que en el apéndice vamos a ver eso. Y las raíces pares se clasifican en 8 grupos. Ahora, 8 grupos de raíces pali, de acuerdo con esta gramática que se llama el Sadaniti, ¿no? Que es la gramática más completa que existe, que fue escrita por un monje birmano que se llamaba Agavamsa, ¿no? Entonces él tiene una gramática que incluso ya después les voy a compartir si quieren en PDF esa gramática, que es la gramática más completa de la lengua pali. Entonces, de acuerdo con esa gramática, entonces son 3 volúmenes la gramática de Agavamsa, el Sadaniti. En el segundo volumen están todas las raíces. Y de acuerdo con el Sadaniti hay 8 grupos de raíces. Pero gramáticas anteriores al Sadaniti, como el Kachayana y otras, tienen 7 grupos. Pero nosotros, como el Sadaniti tiene todo este catálogo de raíces tan completo, entonces por eso nosotros vamos a seguir el Sadaniti. ¿Y de dónde salió el otro? El otro grupo es un grupo que son muy pocas raíces, que de acuerdo con Agavamsa, ¿no? Es un grupo aparte, o sea, de acuerdo con las otras gramáticas, o sea, se incluye en uno de los 7 grupos. Si quiere después les muestro eso, ¿no? Entonces los grupos reciben el nombre de acuerdo con la primera raíz de los mismos. Cada grupo tiene un signo de conjugación diferente y ciertas peculiaridades en la formación de la base. Entonces nosotros tenemos la raíz, entonces si nosotros sabemos de qué grupo, tenemos que saber de qué grupo es. Entonces, si es una raíz del primer grupo, entonces el signo de conjugación de ese grupo es, por ejemplo, el primer grupo es A, ¿no? Entonces se pone la raíz y se pone el signo de conjugación y después se forma la base, ¿no? Entonces, a partir de la base, entonces uno puede formar el verbo. O sea, eso se lo voy a mostrar en el apéndice. Ahora, el primer grupo de conjugación se denomina Bhuvadigana, grupo que comienza con la raíz bu, que significa es el verbo ser o estar. Y este es el grupo más numeroso, que, ¿no? Contiene la mayor cantidad de raíces, o sea que hay 1100 raíces. Bueno, el venerable Usinananda escribió un libro en Pali, alfabeto birmano, donde él compiló todas las raíces del Sadaniti y estableció la correspondencia de las raíces con el Sadaniti con las raíces sánscritas. Entonces, para hacerlo accesible a otras personas, entonces con el venerable estuvimos trabajando y pasamos todo eso a Pali, alfabeto romano. Entonces ese libro está también disponible, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen todas las raíces
de la lengua pali con su significado y su equivalente con las raíces sánscritas, lo cual es muy buen material de referencia. Y entonces en base a ese libro, ahí uno puede contar que hay más o menos 1100. O sea, puede ser más o menos, pero por ahí. El signo de conjugación del primer grupo es a, y los verbos bhavati, él o ella es o está, y pachati, él o ella cocina, son ejemplos de este primer grupo. Y, por ejemplo, ahí ustedes tienen un ejemplo, la raíz bu, ¿no?, que es la primera raíz del primer grupo. La base es baba. ¿Cómo se forma la base? Bueno, esa es otra historia. Y ustedes tienen ahí ti, que es la terminación de la tercera persona singular del presente, ¿no? Y ustedes tienen baba ti. O sea, igual que en español, no se necesita un pronombre. En inglés uno no puede decir is. No, normalmente en inglés uno dice he o she, is, ¿no? Pero en español nosotros decimos es o está, y nosotros sabemos que es la tercera persona, porque la persona está indicada por inflexión. Pachá es lo mismo que la raíz, la base, y tenemos pachati, que es cocina. Ahora, el presente indicativo generalmente se utiliza para indicar una acción que ocurre en el presente. Entonces, pasami, hablo. Pero también se puede utilizar para indicar el presente continuo. Basami, estoy hablando. No obstante, también en Pali se utiliza el participio presente para indicar una acción que está ocurriendo. El participio presente, que es un nombre, normalmente se utiliza para algo que está ocurriendo que no ha terminado normalmente. Y también a veces el presente se utiliza para expresar verdades, como por ejemplo Manusa Maranti, los humanos mueren, ¿no? Entonces ahí tenemos Basami, hablo, Pachama, cocinamos. Ese es el presente. O sea que, entonces el presente indicativo también se usa para indicar el presente continuo. Basami, estoy hablando, Pachama, estamos cocinando. Claro, de acuerdo al contexto uno tiene que decidir esto. Y además el presente indicativo se utiliza para expresar verdades irrefutables, ¿no? Y a veces no se usa el verbo. El verbo ser o estar a veces no se utiliza, ¿no? Entonces, Manusa Maranti, los humanos mueren. Y ese es el primer verso del Dhammapada, que es Mano Pubangama, que es un compuesto, Dhamma. Los Dhammas están precedidos por la mente, pero el verbo están, ahí no se omite, ¿no? Pero eso significa que es una verdad irrefutable. Bueno, de similar manera que en la lengua española, la persona y el número están determinados por las terminaciones de las inflexiones verbales. Entonces ustedes ahí tienen las inflexiones verbales del presente indicativo. Entonces la primera persona es mi y la plural es ma. Y la segunda es si y plural ta. Y la tercera ti y anti, ¿no? Y en la primera persona generalmente se alarga la A. Por ejemplo, gachami, ¿no? Gachama. Entonces ahí, en realidad, la A que se alarga es una regla gramatical, ¿no? Pasama, vemos, ¿no? Pasami, veo, ¿no? Okay. Entonces ahí ustedes tienen el presente indicativo, ¿no? Babami, babama, o sea que ahí se alarga la A.
¿no? Pero la inflexión es mi y ma. Y la segunda es babasi, babata, y babati, babanti. O sea que siempre en primera persona se alarga la... Siempre se alarga, salvo que termine en una vocal larga. No, porque si la vocal es e o, No se puede alargar más. ya no. O sea, pero generalmente es. Ya. Pachami hay que ver. No, o sea que en la gramática no hay nada así absoluto. No. Pachama. Y pachasi, pachata, pachati, pachanti. O sea que también es bueno conjugar verbos. Nosotros no vamos a usar el pali para hablar, ¿no? Pero es bueno practicar todo esto. Entonces ahí tiene vocabulario, ¿no? Entonces hay muchos verbos. Normalmente en los diccionarios los verbos están en la tercera persona singular del presente, ¿no? Generalmente. Entonces, babati, mucha gente tiene problemas con los verbos. Porque uno ve un verbo, por ejemplo, en el aorista, en el pasado, ¿no? Que tiene una terminación, ¿y cuál es el verbo? Pero hay un sitio que se llama el Pali Explorer, que si ustedes escriben el verbo, digamos, ya conjugado, les va a decir a ustedes cuál es el verbo. No sé, que después, no sé si tengo la referencia esa aquí, pero después me la pido. O sea, que ahora con las cuestiones de la tecnología se facilita mucho. Entonces ahí están los verbos, ¿no? Babati, joti. Joti y babati es lo mismo. Pachati, davati, ¿no? Corre. Gachati, o sea, ese es un verbo. Sayati, se acuesta, está acostado. Kasati, ara. Charati, camina. Y la otra vez que Cintia había mencionado, ¿no? De que, no obstante, se registró realmente, pero existía la escritura, likati, ¿no? Ese es otro verbo. O sea que ustedes pueden conjugar likati, ¿no? De acuerdo con todo esto. ¿Cómo se diría escribo? Likami. Escribimos likama. ¿No? Charati, entonces pasati, ve, punjati, son todas cosas actividades, come. Uno come, él o ella come. Titati está de pie, pero también titati puede tener otro significado, está detenido, ¿no? Está firme. Harati lleva, harati, ahí tienen una preposición, ¿no? que cambia. Harati lleva y harati trae. Nisidati, son muy comunes esos verbos. Se sienta, está sentado. Hanati, mata. Hasati, sonríe. Agachati, viene. Vasati, habla. Vasati, vive. Apagachati, desaparece, va. Ok, ya llegamos al final.